Imagina trabajar de noche, solo, en el crujido de las hojas de caña, sabiendo que algo o alguien vigila cada uno de tus movimientos. No lo ves, pero todos lo sienten. Dicen que protege, dicen que exige y dicen que nunca deja de observar. Bienvenidos a Leyendas Mundiales. Hoy vamos a adentrarnos en una de las leyendas más inquietantes y también más espirituales del folclore sudamericano. La historia de El Familiar, una entidad oscura, protectora y simbólica a la vez, que marcó generaciones enteras en los ingenios azucareros del norte argentino. Respira hondo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato, es un espejo de algo mucho más profundo. El vínculo humano con el poder, el miedo y lo sagrado. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el norte argentino era tierra de sudor, caña de azúcar y largas jornadas de trabajo. Los ingenios azucareros crecían como fortalezas industriales en medio del calor sofocante. Allí, entre el vapor de las calderas y el aroma dulce de la caña quemada, nació una de las creencias más fuertes de la época: la presencia de un ser sobrenatural al servicio de los patrones, un ser conocido simplemente como el familiar. Cuentan que empezó como un murmullo entre los obreros más viejos, una sombra que se colaba entre los cañaverales, un ruido metálico sin origen claro, una respiración pesada detrás de la nuca cuando la noche se hacía demasiado silenciosa. Poco a poco, el rumor se hizo palabra y la palabra se convirtió en leyenda. Para algunos, el familiar era un perro negro gigantesco, con ojos del color del hierro fundido y un olor que mezclaba azufre con humedad. Para otros, era una serpiente inmensa que se deslizaba entre las máquinas sin que nadie pudiera verla llegar. Y para no pocos, adoptaba una forma de un burro con una mirada fría, inmóvil, como si entendiera más de lo que aparentaba. Era un demonio, pero no un demonio descontrolado. Era un demonio domesticado. Su tarea era simple: proteger el ingenio, cuidar la producción, asegurar que la riqueza de los patrones jamás se detuviera. A cambio, exigía lo que las criaturas del bajo astral siempre exigen: energía vital, sacrificios y no simbólicos. La leyenda sostiene que los dueños de los ingenios, ansiosos por mantener la prosperidad, habían sellado pactos secretos con fuerzas oscuras. No importaba la moral, solo importaba el costo. El objetivo era que las máquinas siguieran funcionando, que la caña creciera más fuerte cada temporada, que el dinero no dejara de fluir. El intercambio era directo. Por cada año de prosperidad, el familiar debía recibir una ofrenda. No un animal, no un objeto, sino una vida humana. Y así
Así nació el miedo. Cuando un obrero desaparecía, cuando uno caía en las máquinas, cuando uno era encontrado muerto entre los cañaverales, los trabajadores murmuraban que no era un accidente, que el familiar había cobrado su tributo. Uno de los relatos más repetidos es el del silbido del familiar. Decían que en ciertas noches, entre las 2 y las 3 de la madrugada, un silbido tenue recorría el ingenio. No era el viento, no era un ave, era un tono largo, bajo, sostenido, que parecía recorrer los pasillos como un susurro metálico. Los obreros sabían lo que significaba. El familiar estaba de ronda. Muchos dejaban sus herramientas. Otros se escondían en los galpones temblando. Nadie quería ser el elegido. Pero lo más inquietante era que a veces el silbido no se escuchaba. Y cuando no se escuchaba, era cuando todos temían más. La historia más famosa es la del capataz del ingenio San Joaquín, un hombre duro llamado Maldonado. Era temido por todos, exigente, incapaz de mostrar compasión y, según se decía, el único que podía acercarse al familiar sin caer al suelo de rodillas. Cierto día, un grupo de obreros vio algo imposible: una serpiente negra, gruesa como un árbol. Salió por debajo de una máquina. Maldonado estaba ahí. No gritó, no huyó. Solo se inclinó y le habló, como quien le habla a un antiguo conocido. La serpiente levantó la cabeza, lo rodeó lentamente y luego se fue arrastrándose hacia la oscuridad. Esa misma noche desapareció un trabajador nuevo, un muchacho joven, fuerte, que recién empezaba. Nunca lo encontraron. Pero en la tierra, cerca de las ruedas de uno de los carros, había marcas de algo pesado, como el arrastre de una gran serpiente. No todos se resignaban. Se cuenta de un obrero llamado Ernesto, el hombre de raíces indígenas, conocedor de plantas, signos y caminos espirituales. Él, a diferencia de los demás, no le temía al familiar. Decía que las fuerzas oscuras solo dominan cuando se les alimenta con miedo. Cierta noche, cuando cruzaba el cañaveral, vio 2 ojos brillantes entre las sombras, pero no retrocedió. Al contrario, avanzó. Dice la leyenda que hizo un círculo en la tierra, recitó palabras ancestrales y clavó un cuchillo de hierro forjado en el suelo. Según los testigos, el viento se levantó de golpe y un gruñido profundo resonó entre las cañas. Una figura enorme, negra, parecida a un perro, se acercó al límite del círculo y no pudo cruzarlo. Ernesto no murió, no desapareció, pero al día siguiente fue despedido del ingenio. El patrón dijo que no era confiable, y aunque nunca lo admitieron, muchos creyeron que su valentía
había debilitado al demonio y por eso Maldonado lo quería lejos. Con el paso del tiempo los ingenios comenzaron a cerrar, las máquinas se oxidaron, los galpones se vaciaron, las grandes familias que los habían manejado por generaciones comenzaron a caer en desgracia. Y así como los ingenios morían, el familiar también comenzó a desaparecer. Ya no se escuchaban los silbidos, ya no se veían sombras en la noche, ya no aparecían serpientes gigantes en los rincones más oscuros. Algunos dicen que cuando los pactos se terminan, los espíritus regresan al lugar donde fueron invocados. Otros aseguran que siguen ahí, pero dormidos, esperando que alguien vuelva a alimentarlos. Ahora que conocimos la historia, es importante preguntarnos, ¿qué representa realmente el familiar? ¿Es solo un demonio? ¿O encarna algo mucho más profundo y humano? Toda leyenda es un mensaje, un espejo de la conciencia colectiva, y en este caso, el familiar simboliza el precio del poder, el costo de la ambición cuando no hay límites. Representa ese pacto energético que a veces, sin darnos cuenta, hacemos con ideas, personas o estructuras que nos prometen seguridad, pero que nos atan espiritualmente. En términos esotéricos, el familiar es la energía del apego al control, una fuerza que protege lo material, mientras consume lentamente el alma de quienes lo sostienen. Es la sombra de un sistema que ponía la productividad por encima de la humanidad. Pero también nos enseña algo más luminoso. El obrero Ernesto simboliza la sabiduría ancestral, la conexión con la tierra, el poder interior que afirma: ninguna sombra puede dominar a quien está alineado con su propia luz. La caída de los ingenios muestra lo inevitable. Todo lo que se construye desde el miedo y la explotación, tarde o temprano, colapsa. Nada florece si su raíz está podrida. Así, la leyenda del familiar no solo habla de un demonio, habla de una relación humana con el poder y nos invita a revisar: ¿qué pactos energéticos sostenemos hoy? ¿Qué sombras alimentamos? ¿Qué sistemas nos protegen, pero a un precio demasiado alto? Y sobre todo, ¿qué pasaría si decidiéramos cortar esos pactos y volver a nuestra verdadera luz? Si esta historia te dejó pensando, si sentiste el misterio, el simbolismo y la energía ancestral que vive en nuestras tierras, entonces este canal es para vos. En Leyendas Mundiales vamos a seguir recorriendo leyendas, mitos y relatos que esconden mensajes espirituales profundos. Cada uno es una puerta hacia lo desconocido, pero también hacia lo que llevamos dentro. Te invito a suscribirte, activar la campanita y dejar en los comentarios qué leyenda querés que exploremos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo video, donde quizás, solo quizás, una sombra nos acompañe desde el borde del camino. Hasta entonces, caminemos con respeto, con conciencia y con la luz encendida.